Bueno, ahí todavía un poco, pero bueno. Buenas tardes. Un placer de estar con todas y todos ustedes aquí en esta actividad que ha organizado la Maestría Centroamericana en Sociología junto con la Cátedra Centroamericana, que es coordinada por Ilka, que nos acompaña hoy acá como comentarista también. Esta actividad es especial, está organizada también en el marco de lo que es el 45 aniversario de fundación de este posgrado. Inició, fue uno de los primeros posgrados que se crearon en la Universidad de Costa Rica en 1979 y por lo tanto estamos también celebrando pues el cumplimiento de esta larga trayectoria. También es una actividad especial porque es una actividad que ha sido organizada también en el marco de lo que es el curso del impacto de las políticas públicas en Centroamérica, que da el profesor Harold Villegas, que está aquí con nosotros y a quien le agradezco mucho la iniciativa de poder organizar esta actividad, y en realidad fue quien nos puso en comunicación a ambas para llevar a cabo el desarrollo de la actividad. Suele pasar que en el posgrado invitamos a alguna persona de lo que es el programa del Estado de la Nación y del Estado de la región a que nos den charlas, conferencias a las y los estudiantes del posgrado centroamericano como parte de la formación y de tener una perspectiva y un enfoque general, global sobre lo que está aconteciendo en la región. Y quién es mejor que contar con la presencia pues del programa del Estado de la región para dicha tarea. Pero en esta ocasión fue Harold quien promovió que esta actividad tuviera un carácter amplio y abierto para otras personas que estuvieran interesadas en, pues, en también contar con este enfoque y análisis de lo que está sucediendo en la región. Entonces, bueno, un saludo especial a Harold por la iniciativa y también a nuestros ponentes, a nuestros panelistas, al máster Alberto Mora Román, que es el coordinador de investigación del informe del Estado de la Nación y que va a ser nuestro conferencista, y a la doctora Ilka Treminio Sánchez, directora de Flaxo Costa Rica y coordinadora de la Cátedra Centroamericana que ahora les mencionaba de la Universidad de Costa Rica, y ella será en esta ocasión nuestra comentarista. Bueno, antes de iniciar la actividad, y también agradecer la presencia de las personas que se conectan en las redes sociales. Muy importante porque sabemos que tenemos personas de toda la región, no solo de Costa Rica, que se suelen conectar a muchas de las actividades que nosotros y nosotras organizamos. Entonces, pues también les doy las buenas tardes. Bueno, el tema que nos refiere en esta ocasión es sobre el impacto de las políticas públicas en Centroamérica y República Dominicana, algunas tendencias actuales. Y pues quisiera hacer una breve introducción sobre la situación de la región centroamericana y de República Dominicana. Como ustedes saben, es una región que se enfrenta a diversos desafíos actualmente. Entre ellos se encuentran problemas como la pobreza, la desigualdad social, la falta de acceso a servicios básicos y la deficiencia en infraestructura. Además, la región también enfrenta altos índices de violencia y criminalidad,
así como problemas ambientales, migratorios y de corrupción. Estos problemas han tenido un impacto negativo en el desarrollo y bienestar de los países centroamericanos, afectando especialmente a los sectores más vulnerables de la población. Entre los problemas existentes, además de los ya señalados en la región, se destaca también la falta de oportunidades económicas, que ha resultado en altas tasas de desempleo y subempleo en la región, en donde las mujeres y las personas jóvenes son de los sectores más afectados. Además, el problema de la violencia, que solemos conversar muy cotidianamente, el crimen organizado, son una preocupación constante, ¿verdad? Generando inseguridad en la ciudadanía, pero sabemos que son problemas que se generan también de la falta de espacios para el desarrollo y social, económico de la población en general. Entonces, bueno, hay una serie de elementos que están relacionados entre sí y pues que a veces tendemos a puntualizarlos o a verlos de forma descontextualizada. Otro problema significativo es la vulnerabilidad frente a desastres naturales, como huracanes y terremotos, que han provocado devastaciones y dificultades en la reconstrucción de las zonas afectadas. Asimismo, la corrupción y la impunidad en los sistemas judiciales, que también representan obstáculos para el desarrollo y la confianza de la población en las instituciones públicas. Relacionado con lo anterior, podemos señalar la falta de inversión en educación y capacitación, los problemas medioambientales como la deforestación y la degradación de los recursos naturales. Y bueno, en medio justamente de señalar estos, porque hay más problemas que enfrenta la región, tenemos el tema de las políticas públicas, que juegan un papel fundamental en lo que es la conformación del futuro de cualquier país. Son fundamentales no solo para abordar los problemas actuales, sino también para establecer las bases para un desarrollo presente y futuro, con el fomento del crecimiento económico y la equidad social, que pueden ayudar a reducir las tasas de pobreza y desigualdad. Inversiones en infraestructura como carreteras, hospitales y escuelas, junto con políticas que apoyen la innovación y el emprendimiento, pueden generar empleos y mejorar la calidad de vida de la población en general. En conclusión, se debe atender todos los aspectos que conciernen a cada país, incluyendo el manejo de los recursos naturales y la sustentabilidad ambiental, la seguridad y la reducción de la violencia, las emergencias y la gestión de riesgos, y la generación de políticas de equidad e igualdad para sectores vulnerables, minorías y personas en riesgo social. Y justamente pues para tratar y profundizar de forma más detallada todo este panorama y situación de la región, es que contamos con la presencia del máster Alberto Mora, que a continuación voy a presentar brevemente. Alberto Mora Román es máster en políticas de desarrollo con énfasis en las organizaciones no gubernamentales. Se graduó en la Universidad de Bremen, Alemania, y es licenciado en Administración de Negocios por la Universidad de Costa Rica. Ha realizado investigaciones sobre temas como rendición de cuentas, así también como rendición de cuentas sociales, formación técnica profesional, responsabilidad social empresarial, servicios de apoyo a la producción, entre otros. Y trabaja en el programa, como les decía al inicio, del Estado de la Nación desde 1996, y desde el 2006 es el coordinador de investigación del informe del Estado de la región. Así que ahora sacábamos cuentas y yo le decía, bueno, ya tiene 28 años de estar en el programa de Estado de la Nación, y
indudablemente ha sido un programa que ha contribuido mucho a sistematizar información y a socializarla. Bueno, bienvenido, bienvenida y muchas gracias. El espacio es suyo. Gracias, Nancy. Hola de nuevo, Ilka, y muy buenas tardes a todos y todas ustedes y a quienes nos siguen de manera virtual. Gracias a la Maestría Centroamericana en Sociología de la Cátedra Centroamérica por propiciar este espacio y por invitarme a pues compartir algunas ideas que espero que sean relevantes y de interés para ustedes y para generar sobre todo una discusión alrededor del tema que nos convoca hoy del impacto de las políticas públicas en Centroamérica y República Dominicana. Para iniciar mi presentación quisiera decirles que yo no les voy a hablar del impacto de las políticas públicas en Centroamérica y República Dominicana, porque además es un tema absolutamente árido y muy complejo, porque establecer una relación de causalidad entre una acción de política pública y un resultado es algo muy difícil y que en muchos casos no es posible establecer con claridad. Yo me voy a referir en mi intervención más al contexto de las políticas públicas y algunos rasgos o elementos determinantes que deberíamos de tener presentes a la hora de diseñar y de evaluar esas políticas públicas. Para iniciar, tener en cuenta nuestra condición de región que tiene que ver o está muy relacionado con el hecho de que somos 8 pequeños países que en el contexto mundial tenemos condiciones muy particulares que nos obligan a poner en perspectiva qué somos y los márgenes de maniobra que tenemos frente a dinámicas que claramente en muchos casos son determinantes para nuestras oportunidades y condiciones de desarrollo, pero que van más allá de los márgenes de maniobra que pudiéramos tener. Estamos hablando de que nuestra región, los 8 países centroamericanos, tienen un territorio continental de cerca de 500.000 de kilómetros cuadrados, por cierto, un mar continental que es el doble de este territorio, cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados, lo cual es más o menos el tamaño de Francia en Europa. O sea, todos los 8 países tenemos un territorio similar al de Francia. Esta es nuestra condición. Y 2/3 de la región corresponden al territorio de Honduras, Guatemala y Nicaragua. Nuestra población, que al año 2023 era cercana a los 63 millones de habitantes, representa cerca de 1/3 parte de la población de Brasil y más o menos la mitad de la población de México. Guatemala, República Dominicana y Honduras concentran cerca del 63% de esa población y hay alrededor de 4 millones de habitantes de nuestra región que hoy viven fuera de sus países de origen. Además, nuestras economías todas juntas alcanzan un Producto Interno Bruto consolidado cercano a los 415.000 millones de dólares, este es el dato del 2022, que representa más o menos 1/3 parte de la economía de México, del tamaño de la economía de México y un 23% de la economía de Brasil. Contrario a la distribución del territorio y la población, son los países quizás más pequeños y ubicados en la periferia de la región, Costa Rica, Panamá y Dominicana, los que representan una mayor proporción de ese Producto Interno Bruto
regional. Además, somos una región con una rica biodiversidad, con alrededor del 2% de la superficie del planeta, tenemos cerca del 12% de la biodiversidad global. Pero además somos 8 países fuertemente entrelazados por dinámicas sociales, económicas, ambientales y políticas que nos influencian recíprocamente. Me refiero, por ejemplo, a la movilidad humana, que ha estado presente históricamente en nuestra región, a lo interno de los países entre las zonas rurales y las zonas urbanas, a lo interno de la región, pero también desde nuestra región hacia afuera de la región. Esta es una dinámica y una característica histórica que claramente durante los últimos años ha venido cambiando sus fisonomías, sus dinámicas. Por ejemplo, Centroamérica es hoy cada vez una región más fuertemente de tránsito, de flujos de personas desde otras regiones y otros países fuera de Centroamérica, lo cual supone una presión importante sobre la institucionalidad, sobre la prestación de servicios sociales en nuestros países, especialmente la asistencia humanitaria que requieren estas personas en sus viajes a través de nuestros países. Pero además hay cambios también en los factores determinantes de esa movilidad. Por ejemplo, en años recientes y fundamentalmente a partir de 2018 con mayor fuerza, es el refugio o el desplazamiento forzado por razones de violencia, de inseguridad y fundamentalmente de represión en algunos de nuestros países, un factor determinante de manera creciente en la decisión de las personas de salir de sus países de origen. Además, la geopolítica del narcotráfico impacta fuertemente las dinámicas del crimen organizado en nuestros países, fundamentalmente por lo que supone la movilidad de las drogas desde el principal centro de producción de drogas en América del Sur hacia el principal mercado en América del Norte y después el retorno de los flujos de dinero del norte a los centros de producción. Lo que ven ustedes en este mapa es un acercamiento que habían hecho una investigación hace algunos años a las rutas principales de la droga a través del espacio aéreo, marítimo y terrestre de nuestra región. Obviamente, esta dinámica tiene unas consecuencias mayores cuando existen institucionalidad estatal débil que en muchos casos no tiene presencia y control del territorio de todo el país. Además, la región es un mercado fundamental para las exportaciones de bienes de varios de nuestros países, como por ejemplo El Salvador, donde ven ustedes que prácticamente la mitad de sus exportaciones se dirigen hacia otros países de la región y bueno, en menor medida en el caso de Guatemala y Honduras. También es un centro en el cual se abastecen los productores en varios de nuestros países, especialmente como ven ustedes en Nicaragua, y Honduras y El Salvador, donde cerca de una quinta parte de las importaciones provienen de esos otros países de la región. Además, en Centroamérica tenemos recursos compartidos que trascienden las fronteras políticas territoriales entre los países y que de alguna manera debería suponer acciones conjuntas para la gestión de esos recursos compartidos. Me refiero, por ejemplo, al hecho
de que, como ven ustedes en este mapa, en nuestra región existen 23 cuencas hidrográficas compartidas que representan cerca del 37% del territorio regional, y además tenemos 16 ecosistemas que nuevamente trascienden las fronteras. Es más, estaban ahí en muchos casos antes de que esas fronteras se definieran, somos una región que históricamente ha sido impactada por los fenómenos extremos de la naturaleza. Lo que ven ustedes acá en este mapa es la trayectoria de los ciclones tropicales durante los últimos 150 años. Cada línea es un ciclón o una tormenta tropical. Y como ven ustedes, pues obviamente este tipo de fenómenos no piden pasaporte y afectan en buena medida a varios de los países de la región, fundamentalmente del centro y norte de Centroamérica, cuando esto acontece. Bueno, esta condición de estar históricamente expuesto a los fenómenos extremos de la naturaleza se ha venido agudizando a la luz de los escenarios de cambio climático y los efectos que está teniendo en nuestros países. Centroamérica es calificada como una de las regiones más vulnerables del mundo a sufrir los impactos del cambio climático, aunque en esta materia podríamos decir que estamos pagando la factura de una fiesta a la que no fuimos invitados, porque quienes han generado los mayores flujos de emisiones de gases de efecto invernadero, pues son los países más grandes, más poblados, con mayor producción. Pero bueno, esta es nuestra condición, y esta condición agudiza los niveles de riesgo y vulnerabilidad que recurrentemente impactan no solo nuestras economías, sino implican para nuestros países pérdidas de infraestructura pública que muchas veces no somos capaces de poder recuperar décadas después, y además cobra la vida de muchas personas e implica también pérdida de infraestructura privada, especialmente las pequeñas parcelas productivas de las familias rurales y viviendas. Pero bueno, si bien, como decía, estas dinámicas transnacionales, algunas incluso de carácter global, deberían de estar hoy en la base del diseño de las políticas públicas en nuestros países, lo cierto es que hoy por hoy nuestros estados nacionales no conciben la dimensión regional como un espacio para la coordinación e implementación de políticas públicas. No lo conciben como un escenario en el cual no solo puedan optimizar el uso de sus limitados recursos económicos, sino como un espacio para potenciar el resultado de esas acciones que fundamentalmente se dirigen a enfrentar varias de estas dinámicas compartidas, ya sea por la naturaleza transnacional de los fenómenos que las provocan, o porque se trata de situaciones que son comunes en varios de los países, como pudieran ser los altos niveles de pobreza, de exclusión social, la debilidad de los estados, entre otros. Y esto tiene que ver con el hecho de que durante los últimos años, pero quizás más a partir del 2015, se vio con mucha claridad cómo el impulso integracionista que se inauguró a finales del siglo pasado con la creación del sistema de la integración centroamericana, generó claramente, es un esfuerzo que generó logros tangibles, pero que hoy muestra claras señales
de agotamiento político. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a la falta de compromiso de los Estados miembros del sistema de la integración centroamericana, lo que agudiza los problemas endémicos del diseño institucional, del financiamiento de la institucionalidad, de la coordinación entre sectores a lo interno de la integración regional y otros que históricamente habían venido afectando al SICA. Y es que, vean ustedes, la falta de compromiso es clara si se ven, por ejemplo, la cantidad de reuniones presidenciales por año durante los últimos años y la proporción o la cantidad de esas reuniones en las que se contó con la presencia del presidente o jefe de Estado de cada país. Como ven ustedes, ha habido una disminución importante no solo en la cantidad de reuniones, sino en asistencia de la autoridad de más alto nivel en los estados a esas reuniones, lo cual evidencia claramente que las prioridades no están en la integración. Ello además es claro si se analiza o se ve con atención la dependencia de o la falta de compromiso de los Estados miembros con el financiamiento de la institucionalidad regional. Las cuotas que pagan los Estados miembros, que son los socios del proceso de integración a las instituciones regionales, cubren apenas la mitad del presupuesto. Esto era al 2014. Hay morosidad además en el pago de estas cuotas había que señalar que también la integración es algo así como un ecosistema muy diverso, donde coexisten instituciones autosostenibles, bien financiadas, que tienen incluso fuentes de ingresos propias, como el BCIE, COSEDNA, que ve toda la parte de seguridad aeronáutica, o el órgano que tiene que ver con energía, con otras que son deficitarias, como la CCAD, que ve los temas ambientales, CEPRENAC, que ve riesgo y vulnerabilidad, o la Secretaría de Integración Social. Y bueno, en estas condiciones hay entonces una situación de histórica dependencia de la integración de la cooperación internacional, que como ven ustedes es coherente con la situación anterior. De los recursos de cooperación internacional, cerca del 40% financian los temas de ambiente, cambio climático, gestión integral del riesgo. Una situación particular vive la Secretaría General del SICA, que es una institución que en el 2019 pudo financiar mediante las cuotas de los países apenas el 50% de su presupuesto. El resto fue cooperación internacional. Y finalmente, otro problema endémico de la integración es la falta de mecanismos de seguimiento y evaluación. La mayor parte de los cerca de 80 instrumentos de política regional, planes, políticas regionales o estrategias regionales aprobados durante los últimos 20 años, durante el periodo 2000-2020, no tienen fuentes de financiamiento, no definen plazos, metas, responsables, ni mecanismos de seguimiento y evaluación, lo que limita la posibilidad de ser implementadas y de transformar la realidad. Además, ello alimenta la desconfianza y resistencia de los actores que participaron en la elaboración de esos instrumentos, incluidos los cooperantes, que fueron, en la mayor parte de los casos, quienes financiaron la elaboración de estos documentos. Pero bueno, pese a este débil apoyo de los Estados miembros, existen ámbitos de la integración, como decía al inicio, donde existen capacidades institucionales robustas y logros tangibles.
Algunos de ellos tienen que ver, por ejemplo, con iniciativas como la compra conjunta de medicamentos para todos los países que forman parte del SICA, lo que solo durante el periodo 2011-2017 le permitió a los sistemas de salud de los países ahorrarse cerca de 72 millones de dólares gracias a la reducción en los precios de esos medicamentos al realizar negociaciones conjuntas con los proveedores. Bueno, este es uno de los ejemplos de las cosas que en materia de desarrollo y de políticas públicas deberíamos de estar haciendo y que ya existen buenas prácticas o alguna evidencia de por dónde estarían las acciones que deberíamos de estar buscando propiciar más intensamente a nivel regional. Finalmente, en materia de integración, hay espacios políticos de ministros y ministras de las distintas áreas que podrían ser propicios para esa coordinación y articulación. En algunos casos, durante la pandemia, ello generó algunos resultados. Sin embargo, en una materia como la compra conjunta de vacunas, en la que ya además existía este instrumento producto del trabajo del Consejo de Ministros de Salud, ello no sucedió y buena parte de las acciones para enfrentar la pandemia continuaron ocurriendo en el ámbito nacional sin una coordinación regional. Pero bueno, para entender las políticas públicas debemos tener en cuenta que nuestros países durante los últimos 40 años experimentaron múltiples transiciones en distintos ámbitos, de la guerra a la paz, del autoritarismo a la democracia, de economías basadas en la sustitución de importaciones, economías abiertas, de economías rurales y sociedades rurales a sociedades mayoritariamente urbanas, como lo somos hoy, de estructuras demográficas que tenían un peso muy importante en personas menores de 15 años, a estructuras que cada vez están más envejecidas y que en el caso de países como Panamá y Costa Rica están teniendo flujos crecientes cada vez más de personas en edad adulta mayor, con los retos que eso supone para los sistemas de pensiones, para los sistemas de atención de la salud y del cuidado. Y teníamos países con abundantes recursos naturales que creíamos que tenían una disponibilidad ilimitada y que hoy más bien son motivo de creciente conflictividad socioambiental por la disputa entre distintos actores y sectores por el uso y aprovechamiento de esos recursos. Bueno, estas transiciones son hoy elementos que debemos tener en cuenta a la hora de dimensionar las políticas públicas, porque suponen desafíos para nuestros países. En el caso de la guerra y la paz, bueno, ¿cómo construir sociedades pacíficas? En contextos de violencia social como los que tenemos hoy, la agresión no proviene en la mayor parte de los países del Estado, bueno, quizás con la excepción claramente de Nicaragua en años recientes y en alguna medida de El Salvador, pero en un país como este proviene de las dinámicas asociadas al crimen organizado y la violencia social. En el caso de la democracia, la transición ya concluyó y lo que resultó de esa transición no fueron democracias plenas como esperábamos, fueron regímenes híbridos.
sistemas políticos que de lejos parecen democracias, pero que si los vemos de cerca podemos reconocer en su diseño institucional y en la forma en que se ejerce el gobierno prácticas claramente autoritarias. En materia económica, el auge generado por la inserción en la economía global, la atracción de flujos crecientes de turismo, de inversión, generó crecimiento, pero ello no se ha traducido necesariamente en mejoras significativas en las condiciones de vida de amplios sectores en nuestros países que continúan sumidos en la pobreza, en la exclusión social, y ello tiene que ver mucho con la desigualdad y con el hecho de que incluso aparejado con el crecimiento económico ha habido una mayor concentración de los ingresos en nuestros países. La concentración de población en centros urbanos, especialmente en las áreas metropolitanas, bueno, ha generado una creciente presión sobre los servicios urbanos de transporte, de agua, de saneamiento, de seguridad, de educación, de salud, etcétera, que ha rebasado las capacidades de los estados e incluso las capacidades de los mercados para poderlas suplir. En fin, estos elementos son importantes a la hora de pensar en políticas públicas, pero para entender esto, quizás lo primero, y con esto cierro, lo primero que deberíamos de tener en cuenta es que en nuestros países existe un círculo vicioso que debemos romper, y este círculo vicioso tiene que ver con nuestro sistema político y con lo que ello supone en términos de las barreras para avanzar hacia mayores niveles de bienestar y de desarrollo en nuestros países. En esta materia, lo primero que habría que señalar es que en Centroamérica tenemos élites que históricamente han sido fuertes y que concentran el poder económico y político, que tienen y además han ejercido a lo largo de la historia su poder de veto, acuerdos y políticas públicas redistributivas y a favor del desarrollo humano sostenible. El segundo elemento de este círculo vicioso tiene que ver con partidos políticos poco institucionalizados y en muchos casos volátiles que se configuran algo así como un Lego al calor de una campaña electoral y que tienen débiles o nulas estructuras capaces de generar el arraigo necesario para servir como catalizador entre las necesidades y expectativas de la población y el sistema político institucional. No es posible tener democracia sin partidos políticos y sin este vínculo entre el partido político y la población, esos partidos quedan como cascarones vaciados de contenido y de ideas. El tercer elemento de este círculo vicioso tiene que ver con estados débiles, con una limitada presencia y control del territorio y pocas capacidades para invertir y brindar servicios básicos a la población. Esto resulta evidente en los altos niveles de inseguridad y de violencia social, las bajas coberturas de salud y educación en la mayor parte de los países, y esta debilidad también es clara si vemos la institucionalidad a cargo de la administración de justicia. Finalmente, el cuarto y último elemento que compone este círculo vicioso tiene que ver con sociedades en las que predomina una noción limitada de democracia que restringe la participación política básicamente a la emisión del voto y a algún activismo en organizaciones de la sociedad civil y a nivel local. Bueno, estos factores han resultado en procesos, como decía, inconclusos o truncados de transición hacia la democracia
que han impedido su consolidación y en regresiones o retrocesos recientes que de alguna manera podemos hoy ver con más claridad, especialmente en el caso de Nicaragua y El Salvador. Lo claro es que la democracia como sistema político que debe propiciar el bien común y el desarrollo humano sostenible ha generado resultados, pero claramente insuficientes, lo que perpetúa en nuestros países la existencia de sociedades excluyentes. A 30 años del cese de la guerra, amplios sectores de población no han visto mejoras en sus condiciones de vida y están con justificada razón descontentos y apáticos en relación con la política, la democracia y la institucionalidad. Estos grupos, además, han evidenciado su disposición de apoyar liderazgos emergentes, aunque ello pudiera implicar dinámicas autoritarias o populistas que erosionan las bases mismas de la democracia. Es este el contexto de las políticas públicas, es este el contexto también de las instituciones que tenemos para emprender las tareas que de manera colectiva deberíamos de realizar para no solo enfrentar los retos, sino también para aprovechar las oportunidades que existen hoy en nuestros países, pese a este panorama que pudiera resultar de alguna manera sombrío. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Ahora vamos a contar con la participación de Ilka Treminio Sánchez, que nos va a hacer comentarios sobre lo que ha expuesto Alberto. Primero la voy a presentar. Es doctora en procesos políticos contemporáneos por la Universidad de Salamanca, es máster en ciencia política por la Universidad de Salamanca y máster en ciencias sociales con mención en desarrollo económico local de Flaxo, Costa Rica, y sacó su bachillerato en ciencias políticas en la Universidad de Costa Rica. Actualmente es docente e investigadora de la Escuela de Ciencias Políticas, coordina la Cátedra de Centroamérica de la Universidad de Costa Rica y también es directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Costa Rica. Así que muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera empezar felicitando a doña Nancy en el 45 aniversario del posgrado de Sociología, que es un posgrado que ha formado muchos intelectuales, docentes, académicos renombrados, no solamente de Costa Rica, sino también de la región centroamericana, con los que normalmente mantenemos contacto y gracias a los cuales se logró remozar durante muchas décadas el pensamiento de las ciencias sociales en una región en donde se habían cerrado básicamente las facultades de ciencias sociales y que esto ha permitido mucho de la memoria que tenemos hoy del periodo de guerras. Y bueno, muchas de estas personas también han estado en el Estado de la Nación, egresados del programa de posgrado de Sociología, así como en Flaxo. También tenemos varios docentes, investigadores egresados, un exdirector egresado también de ese programa que fue el doctor Carlos Ojo. Y bueno, también aprovechar para mencionar que en el marco de la Cátedra de Centroamérica estamos tratando de tener una dinámica de discusión y acercamiento de la problemática regional de manera permanente a un espacio como este, donde cada vez nos vemos en más contacto con el exilio de los distintos países de la región y que nos permite, por lo tanto, generar, digamos, compromiso por mantener vivo el tema regional, que además está adjetivado en muchos de los programas de posgrado que tenemos aquí en la Universidad de Costa Rica. Bueno, agradecerle a Alberto esta presentación tan completa, con tantas conexiones que nos da desde la perspectiva geográfica, económica, social e histórica de la región, y además el esfuerzo que hace el Estado de la región por mantener activo este estudio y esta investigación a partir de los procesos y las ponencias de distintas académicas y académicos de la región. Bueno, yo a manera de comentario voy a señalar algunos aspectos también contextuales.
Lo primero es que el tema de la profundización de la crisis de la democracia no es solamente una cuestión de la región centroamericana, sino que es una cuestión que excede y que se puede ver en distintas zonas del mundo, podríamos decir prácticamente el mundo occidental, y Centroamérica es un reflejo de este proceso. En algunos casos podemos ubicar ese deterioro en una manera temprana y en otros casos podemos verlo conectado en esta ola de deterioro. Algunos países han profundizado el deterioro y lo han llevado al extremo, como es en el caso de Nicaragua, en el cual podríamos hablar casi de la implementación de un régimen totalitario, con la única excepción de que los totalitarismos están definidos tanto por su característica represora y de persecución, digamos, su penetración en el control de la vida íntima de los hogares, ¿verdad?, pero también por un posicionamiento de un proyecto ideológico, y esto no lo tenemos hoy básicamente en ninguno de los países, ¿verdad?, sino que lo que existe es un pragmatismo con respecto, digamos, a la asociación entre la geopolítica, pero también, digamos, de las políticas que se siguen. Y luego, digamos, el avance de otros modelos autoritarios, como sucede en el caso de El Salvador. Ahora, en el medio tenemos casos muy complejos, como es el caso hondureño, que para quienes han seguido las noticias las últimas semanas, precisamente se dio el encarcelamiento y la condena a cadena perpetua del expresidente, 2 veces presidente Juan Orlando Hernández, en un juzgado en Nueva York. Entonces tenemos un primer expresidente de la región que se encuentra encarcelado por tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos y además por haber liderado toda la estructura del tráfico a partir de las instituciones del Estado. Es decir, el Estado, después de que se cerraban las oficinas, funcionaba para generar una estructura que permitiera el transporte, la llegada, el arribo, el empaque y el traslado de la cocaína hacia los Estados Unidos, y además toda la negociación, comisiones, etcétera, que requiere la infraestructura pública, física, pero también la infraestructura institucional para que esto se generara. Por el otro lado tenemos a Guatemala, que se encuentra en este momento en un proceso de pugna por tratar de expulsar a los grupos que han cooptado el Estado, que lo han cooptado a través de la corrupción también, y que posiblemente, si no se logra generar una expulsión de estas fuerzas políticas, en las que también están fuerzas militares, empresarios, ¿verdad?, y también el crimen organizado, si no se logra crear esta expulsión, bueno, tenemos un riesgo de una caída anticipada del gobierno de Bernardo Arévalo y por lo tanto la imposibilidad de crear una transición nuevamente hacia una institucionalidad democrática. Y Costa Rica, que también la podemos ubicar en el medio de este proceso, con signos importantes de deterioro institucional y también con una fuerte penetración del narcotráfico y del crimen organizado. Entonces lo señalaba así como para intentar mostrar que, por un lado, Costa Rica está entre el deterioro institucional, ¿verdad?, que vemos en otros países, pero también la influencia muy fuerte del narcotráfico, como se ve, digamos, en el caso hondureño. Y por lo tanto nos encontramos en la peor combinación de lo que sucede en la región centroamericana. Este resultado es muy importante desde el punto de vista teórico porque para algunos autores precisamente el deterioro democrático se da, entre otras razones, por la presencia y el fortalecimiento de grupos poderosos que son o que secuestran, de alguna manera cooptan el Estado, como puede ser el crimen organizado, las fuerzas paramilitares, fuerzas ilegales o ilícitas que los estados permiten que se armen para que atemoricen a la población y que tiene que ver mucho con los resabios de las guerras y las luchas en determinados espacios políticos. Y por otro lado, las propias policías, ¿verdad?, que no logran crear condiciones de civiles en países donde han tenido una fuerza influencia militarizada y que entonces tienen resabios de los viejos autoritarismos de la región. ¿Por qué son peligrosas estas fuerzas? Bueno, porque se oponen a la protección de los derechos de la ciudadanía, no creen en los derechos de la población y por lo tanto son fuertemente represoras, pero en el caso, por ejemplo, del crimen organizado y el narcotráfico, porque precisamente su misión es debilitar todo el marco de protección para poder crear un espacio que perpetúe su negocio y que permita, digamos, la prosperidad y enriquecimiento ilícito a partir del pacto con distintas instancias estatales.
Por otro lado, esta involución democrática, como muy bien nos señalaba Alberto, tiene que ver con los pobres resultados en el desempeño o la gobernanza, en el sentido que las personas esperan que la democracia provea de una institucionalidad que permita el bienestar, la movilidad social, las oportunidades, la atención en salud, atención en distintos servicios. Y sin embargo, lo que tenemos desde la crisis del 2008, en el caso costarricense, por lo menos es que la institucionalidad no permite crear un escenario de movilidad social, y en el resto de los países centroamericanos la brecha y la desigualdad es cada vez mayor, y por lo tanto el desempleo, el subempleo no crea oportunidades, y las personas entonces empiezan a desligarse de la legitimación del sistema democrático. Es decir, si la democracia no nos prevé de buenos resultados y oportunidades sociales, los autoritarismos podrían hacerlo, y por lo tanto podemos romper nuestro compromiso democrático. Esto combustiona la desafección ciudadana con la democracia y se facilita, por lo tanto, un camino autoritario a través del populismo, es decir, llegar al autoritarismo a través de las elecciones democráticas, ¿verdad? No a través de los golpes de Estado como sucedía en otras décadas. Pensando un poco en el marco de las políticas públicas, que es lo que nos convocaba en este espacio, bueno, señalar que es muy difícil en un contexto como este, porque las políticas públicas tienen que ver con las acciones que las instituciones proveen a la ciudadanía a partir de la discusión y la deliberación en espacios democráticos, como son las asambleas, los congresos, los ministerios, ¿verdad? Y por lo tanto tiene que existir una libertad y un pensamiento en el beneficio de las comunidades y de las personas para poder crear políticas públicas. De manera que, además, la política pública tiene que tener no solamente este marco robusto democrático, sino también pensar los mecanismos, ya sea de distribución o redistribución de los bienes. Y en marcos autoritarios eso no existe, porque más de que distribución y redistribución lo que hay es acaparamiento. Acaparamiento para que los recursos provean a los grupos que sostienen básicamente el poder político y el poder económico. Además, se necesita que haya instituciones fuertes que recopilen y procesen datos que sean la base para la toma de decisiones de las políticas públicas. En algunos de los países de la región se han cerrado los institutos que proveen estadísticas, se han cerrado, ¿verdad? Y luego las instituciones tienen prohibición para producir determinados datos que sean de acceso público. Entonces, algunas fuerzas policiales de la región ya no están dando datos reales sobre asesinatos, homicidios, secuestros, etcétera, sino que estos datos están disfrazados, han pasado distintos filtros y por lo tanto no se puede tomar decisiones basadas en la evidencia, que es todo el marco teórico que sostiene la decisión sobre las políticas públicas, de manera tal que no tenemos la evidencia científica y la línea base para luego evaluar cuál es el impacto de las políticas en la aplicación. En una visión regional, además, las políticas regionales, como nos ha mencionado Alberto, deben de tener coordinación y compromiso intergubernamental. Lo señalaba él con el ejemplo del Comisca y la compra de medicamentos. Pero se puede señalar también en otros casos, como por ejemplo lo que tiene que ver con el paso migratorio que Alberto nos señalaba, y ahí me gustaría señalar algún ejemplo. Si pensáramos que la región centroamericana es un espacio de paso de personas que vienen desde Sudamérica y también que vienen extracontinentales, ¿verdad?, para llegar hacia los Estados Unidos, podemos ver que una política coordinada en la región permitiría la atención de distintas problemáticas. Pensemos una mujer que viene su rastro migratorio desde Colombia o desde Venezuela, que cruza el Darién y que llega hasta México. Primero, las mujeres enfrentan múltiples violencias en el paso desde el Darién hacia Guatemala, es decir, si llegan vivas han logrado, digamos, una gran cosa en este marco. Pero además las violencias son múltiples, ¿verdad? Estas violencias vienen mucho del crimen organizado que se encuentra en cada uno de estos pasos fronterizos y que además tiene que ver, por ejemplo, con coimas para ayudarlas a facilitar el permiso o el sello de salida de un país a otro, para ubicarlas en un autobús, para reunificarlas con un hijo o con un marido si estos no han sido secuestrados por pandillas en alguna de las fronteras. Violencia porque les roban el dinero, porque las pueden abusar sexual o físicamente, etcétera, ¿verdad? Es decir, múltiples
procesos de violencia que encuentran en los pasos fronterizos o en el tránsito por los propios países, y además la pérdida de la documentación y procesos de identificación no congruentes entre las distintas fronteras, pudiendo en todo Centroamérica generar un solo canal de revisión de la documentación, por ejemplo, o un solo registro o una sola base de datos que nos permita saber que las personas que entraron desde Panamá salieron desde Guatemala, o a dónde la retuvieron. Y parte de esto tiene que ver con que el crimen organizado que atiende no solo el coyotaje, sino todo el proceso migratorio de estas personas, operan en algunas ocasiones en solitario, ¿verdad?, como bandas ilícitas, pero en otras ocasiones en coordinación con las fuerzas policiales y de migración que atienden a estas personas. De manera tal que tenemos una situación muy perversa allí donde hay una emergencia mundial en temas migratorios y donde la región podría hacer muchísimo más en integración para armonizar los convenios internacionales que ya han firmado y ratificado y que no se están cumpliendo, pero además en una armonización regional para poder permitir que los trayectos no acaben con la vida y la seguridad de tantas personas. Bueno, ¿cómo se relaciona este proceso con el debilitamiento democrático también? Porque nosotros podríamos decir, la gente que va en tránsito no es la propia ciudadanía centroamericana. Bueno, por un lado, porque las políticas locales y regionales están asentados en estos convenios internacionales y que se están incumpliendo. Y por lo tanto, se pierden los marcos de acción, muchas de estas personas se quedan en la región y la perpetración de la violencia empieza, por supuesto, a reproducirse a niveles locales. Segundo, porque como explican autores como Pérez Liñán y Mainwaring, la presencia y fortalecimiento del crimen organizado, de fuerzas ilegales o de policías militarizadas materializan intereses que pertenecen al viejo autoritarismo y entonces lo reviven en una especie digamos, de inercia sobre la historia pasada hacia el presente con estos resabios de la cultura política autoritaria. Y porque estos grupos, como mencionábamos, son totalmente opositores a la protección de los derechos de la ciudadanía, a que haya elecciones libres y justas, porque las elecciones pueden promover que lleguen nuevas fuerzas políticas que no están dispuestas a mantener la relación con estas bandas de crimen organizado, y por lo tanto empieza a haber un proceso en el cual las elecciones dejan de ser esa definición de aquellos procedimientos en los que los partidos pueden perder elecciones y empezamos a tener ciertos niveles de continuismo nuevamente en la región. Entonces, decimos que esto se suma a la pérdida de legitimidad de los regímenes democráticos, dados los pobres resultados en el desempeño, es decir, la desigualdad, los bajos salarios, el desempleo, las pocas oportunidades para las personas jóvenes. Combustionan la desafección ciudadana, facilitando el camino a un autoritarismo populista, y la presencia de estados híbridos, como mencionaba Alberto, que crea entonces una figura, una fachada de cara a las relaciones internacionales de que todavía se está frente a una democracia, pero al interno se puede saber que hay una gran pérdida y erosión de las instituciones y por lo tanto una gran duda de si existe este marco democrático. Podemos decir que esto se da para producir de alguna manera acaparamiento e impunidad. Los gobiernos de la región dan muestras en las últimas décadas de un acaparamiento de los recursos en manos de pocos, ciertas élites empresariales, políticas, el crimen organizado, que son acaparadas y que permiten mecanismos de corrupción, ¿verdad? Es decir, todos los negocios se canalizan a través de las mismas empresas, existen coimas altísimas y elevadas cuyos presupuestos se sacan de la región a paraísos fiscales y además se perpetúa en el poder la misma influencia de estas élites políticas a través de sus delfines políticos y además a través de los pactos con estas otras élites. Además, anteriormente los poderes judiciales en Centroamérica tenían todavía la posibilidad de enjuiciar y de denunciar a políticos, ¿verdad? Entonces los poderes judiciales podían condenar a expresidentes por descubrir actos de corrupción. Sucedió en Costa Rica, ha sucedido en El Salvador, ha sucedido en Guatemala. Pero hoy en día, otro de los órganos más perseguidos es el Poder Judicial y particularmente los fiscales que investigan los procesos de corrupción y los jueces que están en esos procedimientos. Y por lo tanto, al desmantelar el Poder Judicial, entonces se crea no solo acaparamiento, sino impunidad. Una manera además de crear el marco de impunidad es a través de la reelección presidencial. Mientras antes la reelección presidencial permitía el establecimiento y el alargamiento del poder de ciertos grupos políticos, en este caso además es un recurso para impedir
los juicios internacionales de un gran cúmulo de delitos, porque ya no son solamente delitos económicos y de corrupción, sino también incluso crímenes de lesa humanidad, como en el caso de Nicaragua. Es decir, presidentes como Daniel Ortega no pueden o se ven impedidos de dejar el poder porque saben que sus condenas serían las condenas máximas que órganos y tribunales internacionales podrían dar, y hasta eso es posible que se estén enfrentando con amenazas por el pacto con las maras en el caso de El Salvador, o en el caso de Guatemala de Jean Matei por tanto las coimas, corrupción, como el tema, digamos, del debilitamiento institucional. Pero en el caso de Guatemala, en el que no hay reelección, pues Jean Matei utiliza otro mecanismo que es moverse hacia el Parlacén, y por lo tanto entonces utilizar instrumentalizando las organizaciones del sistema de integración centroamericana nuevamente para favorecer a las élites, para garantizar la impunidad y para trastocar aquello que había sido el pensamiento sobre el desarrollo regional. Entonces se provoca un continuismo muy extenso, pero a la par de este continuismo, como hay intolerancia hacia la oposición, entonces el exilio forzado de todas las fuerzas opositoras. Y en el caso de Nicaragua, esto quiere decir básicamente toda la sociedad civil organizada en Nicaragua en el exilio. Pero también lo tenemos en el caso de Guatemala y en el caso de El Salvador. Es fundamental el trabajo con las oposiciones y el pensamiento de las oposiciones responsables, que es una de las teorías que ofrece Laura Gamboa, en el que las oposiciones democráticas tienen más probabilidades de reaccionar con éxito cuando se dan la apertura de ventanas de oportunidades políticas que aquellas oposiciones radicales que rápidamente son ilegitimadas. Entonces el trabajo sobre la oposición es fundamental. Esto es central, digamos, en la coyuntura actual, incluyendo la costarricense. Mientras que oposiciones radicales crean marcos más riesgosos para sostenerse y mantener el apoyo social en el tiempo, y además los enfrentamientos crispantes, por supuesto, a líderes autócratas genera, digamos, un marco de mayor peligro para que terminen todas en el exilio, como hemos visto en otros ejemplos de la región. Para finalizar, entonces, decir que las políticas públicas son bienes de los regímenes democráticos, no se pueden producir en regímenes autoritarios, no se pueden impulsar sin fuerzas políticas institucionalizadas y sin los acuerdos con la oposición. Se requieren para atender los grandes problemas que aquejan a la región, como migración, cambio climático, violencia, narcotráfico, pobreza, y que nos movemos en los extremos entre la autocratización, pero también pensemos en el caso del caos impresionante que estamos viviendo en Haití. Es decir, o tenemos regímenes autoritarios o nos vamos a mover hacia una situación en la que las instituciones no funcionan, no hay liderazgo político y las bandas criminales están en las calles imponiendo el terror en un país como este y todas las repercusiones que tiene sobre su país fronterizo, República Dominicana. Y luego, digamos, el tema de la geopolítica, que aquí juega un rol importante por la pugna que tienen en las propias instituciones del sistema de integración, en la solicitud de incorporación de estados observadores o estados miembros de países como China, Rusia, en el sistema de integración centroamericana y otros capitales, digamos, que penetran a través de distintos mecanismos, préstamos, donaciones, observación, etcétera. Y bueno, por otro lado, todo el reto que implica la creación de nuevos liderazgos y de la incorporación de la juventud en este proyecto político centroamericano. Y bueno, con esto finalizar el comentario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Silka. Realmente pienso que se han complementado bastante la exposición con el comentario que ha hecho Ilka, haciendo hincapié también en algunos aspectos que ya señalaba Alberto, pero también pienso que agregó pues algunos elementos importantes y ambos, ¿verdad?, han enfatizado mucho en este tema de con democracias débiles no podemos, ¿verdad?, construir realmente políticas públicas que funcionen de forma adecuada. Y pienso que es justamente el reflejo de todo lo que nos señalaba en términos de contexto Alberto, es lo que nos muestra, ¿verdad? Es decir, una situación económica de la región estancada en muchos aspectos, en muchas áreas, ¿verdad?, en donde no están funcionando
estos programas, estos proyectos de políticas públicas, ¿verdad? Entonces, estamos en un proceso de estancamiento y de deterioro, ¿verdad? Porque no hay inversión. Entonces, hay un problema realmente y un panorama pues complejo, difícil, en el que, ¿cuál sería la salida? la reconfiguración, el fortalecimiento de la sociedad civil, pero a veces no es suficiente, ¿verdad? Yo creo que todos los estallidos sociales, los movimientos sociales, estas luchas que se generan también en muchos ámbitos, que no solo es en la calle, sino también en alternativas que están tratando de generar distintas organizaciones sociales, no es suficiente, ¿verdad? Entonces, ahí hay un panorama que pienso que también necesitamos profundizar. Bueno, pero ya me puse también a comentar y debo también abrir el espacio para que ustedes pues aprovechemos la presencia de Alberto e Ilka para hacerle preguntas, también algún comentario que quieran hacer al respecto de lo que han señalado. Voy a pasarles el micrófono para que pueda quedar grabado. Buenas noches, mucho gusto, don Alberto, doña Ilka, Nancy, por el espacio. Mi nombre es María Ángel Sánchez, soy docente de la Escuela de Trabajo Social y bueno, partiendo de los datos que don Alberto nos mencionaba, ¿verdad? Vemos como nuestra región centroamericana y América Latina en general, ¿verdad? Tenemos una posición en el sistema económico mundial, ¿verdad? Que nos define algunas características particulares, regionales, que tenemos esta división internacional del trabajo, ¿verdad? Que genera una transferencia de valor importante para, y debemos buscar estrategias para poder compensar un poco esa transferencia de valor de nuestra región a otras áreas, ¿verdad? Economías voltadas, ¿verdad? O orientadas específicamente a la exportación, entonces las necesidades de la población, de lo local, ¿verdad? Queda totalmente no como una prioridad para los gobiernos y condiciones de explotación con características particulares que nos impide llegar a este supuesto desarrollo, ¿verdad? Si es que lo vamos a llegar a lograr por esta posición, ¿verdad? En esta división internacional del trabajo que tenemos. Características como esa prolongación de la jornada del trabajo que tenemos en nuestra región, ¿verdad? Diferente a otras regiones más centrales que, bueno, por dicha no pasa lo de la jornada, ¿verdad? Para extender la jornada de trabajo, o también otras características como la intensificación del trabajo para generar mayor acumulación de riqueza o un traslado del fondo de consumo del trabajador para el fondo de acumulación capitalista, ¿verdad? Entonces, salarios menos competentes, ¿verdad? Que no alcanzan para satisfacer necesidades básicas de la población y sus familias. Y ante este panorama, ¿verdad? Estructural, un Estado que, bueno, genera condiciones para un Estado y una política pública con ciertas características que en un momento histórico determinado que no dan respuesta, ¿verdad? A esas condiciones estructurales, evidentemente porque no es la naturaleza del Estado, ¿verdad? Y eso lo hemos visto desde toda esa conformación histórica del Estado. Donde hay momentos más autoritarios, más democráticos, pero al final, como bien decía la doctora Ilka, ¿verdad? Con una naturaleza con limitaciones importantes por la naturaleza capitalista que tiene el Estado. Esta fuerte dependencia estructural, ¿verdad? Generan un margen muy reducido de los estados, especialmente en la región dependiente, latinoamericana y centroamericana, con sus particularidades, que nos brindan una soberanía muy reducida y cada vez es más reducida, ¿verdad? Donde no tenemos mucho margen de acción. Entonces, mi pregunta, ¿verdad? Me uno a lo que decía Nancy, ¿verdad? ¿Cuál es la salida? Pero si entendemos, ¿verdad? Que el Estado no ha logrado, ¿verdad? Como bien lo decía don Alberto, no hay un interés político, porque cada vez va en decadencia esa articulación regional. ¿Cómo lograr, ¿verdad? Esta articulación regional para tener avances importantes en la política pública, en la política social específicamente?
¿qué otras vías tenemos? Y quería preguntarles si ustedes conocen, que están como más involucrados en la parte centroamericana y tienen más conocimiento, algunas experiencias que podríamos como tomar en cuenta de qué se ha hecho, evidentemente no por vía de Estado, porque nos ha quedado bastante corto, ¿verdad?, esta vía, sino otras vías, ¿verdad?, o estas estrategias, si saben, algunas experiencias que nos puedan compartir en esta línea. Gracias. ¿Otra persona? Bueno, muy buenas tardes. Agradecerles en primer lugar por la conferencia, tanto a Alberto como a Ilka y a Nancy por el espacio. Bueno, mi nombre es Dani Miranda, soy estudiante de cuarto año de la carrera de Ciencias Políticas. Mi pregunta va más que todo enfocada al respecto, hablando específicamente sobre República Dominicana. Quedó muy claro cómo es este impacto o cuál es el impacto que viene a generar las políticas públicas en los países centroamericanos, hablando desde Guatemala hasta Panamá. Pero creo que tal vez me gustaría, no de forma tan amplia, lo más resumida posible para que no nos extengamos mucho, que me explicaran cualquiera de los dos o los dos, si fuese posible, cuál es este impacto o cómo podemos ver nosotros desde acá, desde Costa Rica, el impacto de las políticas públicas, específicamente en el caso de República Dominicana, siendo un país el cual tiene una situación particular al tener una frontera con Haití, siendo Haití uno de los países, si no es el más inestable de la región, y que eso puede suponer de una u otra manera conflictos o problemas estructurales dentro de la sociedad de República Dominicana, puesto que los problemas o las condiciones adversas que se den en este país, en Haití, lo podrían de una u otra manera afectar. Entonces me gustaría tal vez que me pudieran brindar un análisis respecto a esta situación. Muchas gracias. ¿Alguna otra para hacer una ronda? Si no, entonces tienen el espacio. Bueno, agradecer a María Ángel el comentario y la pregunta. Qué bueno tener a alguien de trabajo social, además de la planta docente de trabajo social en el espacio. Bueno, yo coincido con usted, en realidad más que tener una respuesta, coincido con que el pobre desempeño de los estados en Centroamérica, la excepción había sido Costa Rica, digamos hasta recientemente, creó una desconexión de la ciudadanía con las oportunidades. Pero en el fondo vamos a ver, yo creo que tiene mucho que ver, por supuesto, con una mentalidad capitalista de las élites políticas centroamericanas, ciertamente, pero tiene mucho más que ver con la corrupción de esas élites, ¿verdad? Porque lo que vemos es que hay un pacto y un acaparamiento de los recursos a través del ligamen entre los negocios empresariales y las distintas fuerzas políticas que van asumiendo el poder, y que los recursos están, pero fluyen solamente a lo interno de estas élites. En el caso costarricense, las instituciones permitieron generar canales de movilidad social, ¿verdad?, que durante muchas décadas generaron oportunidades. Volver a ese pensamiento en la región es difícil, ¿verdad? Es una región que hoy el discurso de la polarización no pasa, digamos, por la extrema derecha y la extrema izquierda, sino por la extrema derecha y todo el centro, todo el espectro del centro, centro izquierda, centro derecha, son concebidos básicamente como extremistas. Entonces, el propio discurso de la socialdemocracia hoy se entiende, digamos, de una manera muy radicalizada, precisamente para evitar la redistribución, porque ni siquiera es una distribución originaria, la redistribución de los recursos. Entonces creo que es un escenario complejo y una coyuntura muy complicada para dar este tipo de lucha, pero que también es necesaria si se quiere disminuir la desigualdad. No conozco experiencias específicas.
Y sobre lo que pregunta Dani, yo realmente no he estado siguiendo recientemente República Dominicana. Importante decir que en el entorno regional ha habido iniciativas por el peso que tiene República Dominicana también en su, digamos, en su perspectiva democrática. El gobierno anterior de Costa Rica había creado una iniciativa democrática que albergaba Panamá, Dominicana y Costa Rica como un ente de liderazgo en la región, y que Estados Unidos había abierto la puerta precisamente para que generaran acciones y además se vincularan, digamos, con ciertos negocios con las cámaras empresariales de los Estados Unidos para que permitiera fluir cierta inversión hacia estos tres países con el compromiso de digamos, mensaje y liderazgo democrático. Pero esa triada se ha estancado mucho en el último gobierno y bueno, y como bien decís, Dominicana está en este momento frente a un reto importante por la situación cada vez más incendiaria de Haití, pero no es un caso que estoy siguiendo directamente. En relación con lo que planteaba la colega sobre las posibles salidas, creo que de cara, digamos, a lograr, digamos, salir de esta condición de rezago o retroceso institucional y político que están viviendo nuestros países, podríamos explorar o más bien concientizarnos sobre algo que me parece fundamental, y es que al igual que con lo que pudiera suceder en materia de seguridad ciudadana, no existe una especie de bala de plata como la del llanero solitario que pueda resolver estas situaciones en toda su complejidad y dimensiones, porque se trata de fenómenos muy complejos en los que interactúan distintos factores. Por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana, usted no resuelve la situación de inseguridad de una sociedad únicamente apostando por la represión. De apostar por la represión, por la certeza que pudieran tener quienes delinquen a que van a ser detenidos, pero debe apostar por la prevención de manera simultánea, ¿verdad? En reducir los niveles de riesgo social que podrían de alguna manera estar en la base de la posibilidad de que las organizaciones criminales logren identificar y reclutar cada vez más personas para sus actividades, pero de manera simultánea necesita usted fortalecer el sistema de administración de justicia y las capacidades institucionales para la inteligencia relacionada con el uso de la información para detectar las organizaciones criminales, para hacer investigación y poderlas detener, ¿verdad? Y con las capacidades institucionales también para que una vez que son detenidos puedan ser procesados y juzgados adecuadamente por el sistema de administración de justicia. Entonces, bueno, es necesario avanzar en todos esos frentes. Por poner un ejemplo, es mucho más complejo, ¿verdad? Tiene que ver también, por ejemplo, con el fortalecimiento de las capacidades y la profesionalización de la policía, por ejemplo. Bueno, como sucede en el tema de seguridad, pues sucede también en materia institucional y política, ¿verdad? ¿Cuáles son las salidas? Bueno, tienen que ver con de manera simultánea lograr un rol de la ciudadanía cada vez más proactivo, más dinámico, en términos de la petición de cuentas a las instituciones, a los funcionarios, con un rol más activo en la protesta social, cuando eso lo amerite, en términos de llamar a cuentas o urgir la intervención pública en algunas situaciones que está enfrentando la sociedad. Pero bueno, no exclusivamente eso sumado también a lograr una mayor conciencia ciudadana, una mayor formación de las personas, especialmente las personas jóvenes, en relación con lo que implica vivir en sociedad, lo que implica por qué la política es importante,
¿Por qué concebir soluciones colectivas a problemas individuales tiene sentido? ¿Verdad? ¿Por qué yo soy parte de un colectivo y en qué medida soy parte de ese colectivo y el vínculo que caracteriza esa relación de cómo yo, individuo, incido en el colectivo y cómo ese colectivo incide en mí, ¿verdad? Esa noción de sentido de pertenencia y de sentido común es también necesaria, pero junto a ello un rol muy activo también de la prensa investigativa, que ojalá existan mayor cantidad de medios de comunicación, de periodistas con sentido de responsabilidad en términos de la cobertura noticiosa, del análisis y profundización de los asuntos de la realidad nacional para formar conciencia, para formar pensamiento crítico. Entonces es necesario actuar en todos esos frentes, ¿verdad? Porque actuando en solo uno de ellos no vamos a obtener los resultados que necesitamos. Ahora, en relación con República Dominicana, creo que su cercanía con Centroamérica y su incorporación al sistema de la integración centroamericana brinda también oportunidades para países como los nuestros, que podrían encontrar en República Dominicana, quizás con mayor claridad que con el resto de los países del Caribe, oportunidades de intercambio cultural y de relaciones y vínculos económicos. Recordemos que República Dominicana es un país que tiene una actividad turística muy boyante, ¿verdad? Muy dinámica, en crecimiento, y que requiere recurso humano, pero además requiere productos, por ejemplo, perecederos, con un territorio muy limitado que no necesariamente tiene la capacidad para proveerlos, ¿verdad? Entonces por ahí podría haber un mercado interesante para los productos agrícolas que se producen en Centroamérica. Además un mercado también para emplear recurso humano que quizás en el caso de Centroamérica pudiera tener mejores condiciones para atender el perfil que requiere la actividad turística y otras que están teniendo dinamismo en República Dominicana. Además, República Dominicana podría ser parte también, o más bien Centroamérica podría ser parte de un corredor turístico que se ofrezca a mercados internacionales para ampliar las posibilidades de estos sectores, especialmente de sectores que pudieran tener alguna sensibilidad por el intercambio cultural, histórico, y la conciencia de sostenibilidad ambiental, de riqueza del patrimonio natural, etcétera. Entonces, por ahí podrían haber algunas oportunidades. Entonces, creo que ciertamente Haití representa una situación de riesgo para República Dominicana, pero creo que para Centroamérica hay también oportunidades que es necesario visualizar. Espero haber aportado a los asuntos planteados por ustedes. Gracias. Voy a tener que agregar un comentario y que tiene una pregunta que en parte está ya relacionado con lo que ustedes mencionaban, pero tal vez igual quieran agregar algún otro aspecto específico con la inquietud que está planteando la persona. Dice, buenas tardes, comparto una consulta y apreciación de la mano con las exposiciones. La democracia supone una redistribución de la riqueza en el marco de disputas como la denomina el Magíster Cruz de pesos y contrapesos, mientras que la gobernanza supone la acción y efecto de gobernar y gobernarse y el buen gobierno, así como su relación con la autonomía comunitaria. Este último concepto se trabaja en la materia del agua,
ahora recurso hídrico, y al parecer produce una atomización en la toma de decisiones sobre los recursos, especialmente el hídrico, entre el INAE, el SINAC, el ICT y el INBU, ¿verdad? Pensando en el caso costarricense. La pregunta es, ¿consideran que esta concepción sobre la gobernanza permite reorganizar la noción de democracia y revertir la ausencia de procesos participativos y la concentración de decisiones en unos pocos puestos burocráticos, públicos y privados? ¿O qué lugar debemos dar al concepto de gobernanza en nuestros contextos? Entonces está relacionando, ¿verdad?, el tema de la gobernanza por un lado, y también el tema de lo que son los procesos participativos, que en alguna medida pueden incidir, ¿no?, en estos procesos justamente que estábamos hablando recientemente, que ustedes señalaban. Bueno, tal vez refiriéndome brevemente, a mí me parece que los procesos, sobre todo en las políticas territoriales, se ven grandes beneficios de la interrelación de las distintas instituciones, sobre todo instituciones que tienen funciones desconcentradas, ¿verdad? Entonces, cuando estas instituciones logran coordinar, se tienen resultados muy positivos, por ejemplo, en prevención de la violencia. Eso se vio mucho cuando existieron políticas en distintos territorios para prevención de la violencia, porque se bajaron radicalmente las cifras de homicidio, asalto, hurto en comunidades durante distintos gobiernos. Y claro, siempre se encontraba que precisamente el factor determinante era que las instituciones habían coordinado las políticas. Y entonces no hay duplicidad y, digamos, los recursos fluyen entre ellas y se permite la acción en las comunidades y los territorios. Yo pienso que sí, ensayar ese tipo de acciones es responsable y además conduce a las instituciones a no ser islas, sino, digamos, a entenderse dentro de un entorno y de un mandato de las políticas públicas y las políticas sociales. De manera que sí, ciertamente creo que tiene que ver con los compromisos institucionales y la no competencia, sino la colaboración entre las jerarquías de las distintas instituciones. Yo estaría de acuerdo. Creo que coincido plenamente con lo planteado por Ilka, pero además agregaría con la importancia, o llamaría la atención sobre la importancia del involucramiento de los actores relevantes, por ejemplo en los territorios, que junto con el Estado puedan contribuir y apropiarse de las propuestas y participar en la definición de las políticas y las acciones que van a atender, digamos, los problemas o a resolver los asuntos que se necesita atender en los territorios, ¿verdad? Porque muchas veces las instituciones que si bien suelen trabajar de manera descoordinada o un tanto dispersa, esa misma dinámica se expresa también en los territorios, ¿verdad?, donde los empresarios a veces no conversan mucho con las organizaciones ambientalistas, donde las instituciones que forman a incluso técnicos o las mismas universidades que tienen presencia en el territorio no interactúan mucho con los sectores productivos ni con otras organizaciones sociales, ¿verdad? Y entonces esto limita mucho la posibilidad de articular esfuerzos, de compartir información y de compartir visiones sobre las necesidades, sobre las oportunidades y sobre las posibles soluciones para responder a ese contexto en el que se requiere intervenir. Y bueno, esta sinergia entre sectores
y la institucionalidad también es muy importante y suele dar muy buenos resultados, sobre todo de cara a la continuidad y la sostenibilidad de las intervenciones, porque existe la apropiación por parte de los actores locales de las propuestas y de las acciones que se plantean. Puedo aprovecharme un poquito para… A mí de pronto me surge la inquietud y tal vez ustedes puedan reaccionar. ¿Me oyen? Sí, sí. Tengo la inquietud, por ejemplo, a partir de lo que se ha hablado y lo que han expuesto, si piensan que habría retos diferentes para cada país de la región con respecto a la situación que se ha estado planteando. Por ejemplo, ¿cuál sería como el principal problema que enfrentar en el caso de cada país? Si es el tema de la institucionalidad, de la necesidad del fortalecimiento del proceso democrático o atender otras áreas de forma más estratégica. Bueno, se ha hablado mucho el tema de la inseguridad, de la violencia, de esta inseguridad que surge a partir también de lo que es el narcotráfico, etcétera, tema de, es que son tantos, ¿verdad? El de el movimiento de las poblaciones, migración, pero ¿habría algún énfasis distinto para cada país? Sí, yo creo que la responsabilidad está primero, digamos, a lo interno de cada país de atender su situación. Cada uno tiene en este momento entornos muy delicados, ¿verdad? En Guatemala es primero poder producir una renovación de todo el Poder Judicial. En el caso de Guatemala, el nombramiento que hace el Estado incluye a los jueces, no como en Costa Rica, que solamente se designan los magistrados de las salas, sino que incluye pues es una renovación muy grande del sistema judicial, y en eso está en este momento toda la atención. Pero además el presidente ha solicitado a la comunidad internacional hacer la vigilancia y el acompañamiento de ese proceso, puesto que las ternas y digamos los procesos de candidatura pueden ser cooptados desde las estructuras actuales. En el caso costarricense, sin lugar a dudas, el tema de la corrupción en las instituciones, el tema del narcotráfico, el crimen organizado, la seguridad, la desigualdad, el desempleo, están en la base de la necesidad de la atención. Y bueno, en este momento, imagínense, en el caso hondureño, después de destaparse todo el caso del narcotráfico, en este momento las élites políticas están tratando de ver cómo se desmarcan para no quedar salpicadas de un fenómeno que es imposible de alguna manera decir que no se tenía conocimiento o participación. Entonces el Estado, yo creo que, bueno, las instituciones, líderes políticos están buscando la manera de que sus partidos políticos puedan decir que están libres de las acciones específicas de Juan Orlando y Tony Hernández. Muy difícil, ¿verdad? Muy difícil porque lo que el fiscal leyó durante esas semanas de las acusaciones hacía ver que era una estructura ramificada y muy enraizada en los partidos políticos y en las instituciones del Estado. Y así en cada uno de los casos, ¿verdad? Entonces creo que, bueno, están los retos regionales, que sería muy importante afrontarlos regionalmente, pero con una estructura alicaída del sistema, y alicaída no solamente por los propios problemas de autoritarismo y corrupción a lo interno de los países, sino por la tensión geopolítica. Y por otro lado, por supuesto, la parte más interna de cada uno de los casos. En relación con esto último que señalaba Ilka, no debemos perder de vista de que en Centroamérica y República Dominicana la integración es como un segundo piso que se construye sobre la base de los pilares o los fundamentos que son los estados nacionales, y difícilmente un edificio se va a sostener muy bien si sus bases no son fuertes, no están consolidadas, y entonces de alguna manera la integración reproduce en algunos casos
las debilidades y las condiciones que de manera particular los estados nacionales se enfrentan, ¿verdad? En materia de corrupción, en materia de reticencia al escrutinio público, a la transparencia, a la rendición de cuentas, etcétera, ¿verdad? Ahora, en relación con lo que planteaba Nancy sobre retos diferenciados en los países, creo que sí, definitivamente existen. Eso no quiere decir que cada país no tenga nada que coordinar con los demás, ¿verdad? Sino que las condiciones son distintas. En materia institucional y política, donde creo yo existe hoy la mayor necesidad de intervención y de mejoramiento en todos los países, acá las condiciones son muy distintas. No podemos hablar de que la condición de Nicaragua sea similar o parecida a la de El Salvador, la de Guatemala o la de Costa Rica y Panamá. En el caso de Nicaragua, pues hoy el reto es como generar alguna condición para salir de la dictadura y regresar a la democracia, porque ya ahí la democracia se perdió, ¿verdad? En el caso de países como Costa Rica, como Panamá, como República Dominicana, el reto es cómo contener el deterioro y lograr el fortalecimiento de las instituciones, de los actores que pueden realmente contribuir a el fortalecimiento de la democracia, ¿verdad? En el caso de países como Honduras, bueno, ahí es cómo realmente construir una institucionalidad, o Guatemala, construir una institucionalidad que responda a la Constitución y a la tutela y protección de los derechos humanos, ¿verdad? Y que generar las condiciones institucionales y de configuración de fuerzas para que eso pueda ser viable, ¿verdad? Entonces, en todos los casos es el tema institucional y político lo crítico, pero obviamente las condiciones son muy distintas y obligan, digamos, a medidas diferenciadas. En relación con esto, valga la oportunidad para recomendar la consulta de un documento elaborado por Daniela Chacón Mendoza para el Estado de la región a solicitud de IDEA Internacional, que está disponible en nuestro sitio web y que hace un análisis sobre la situación político-institucional de la región y los retos diferenciados que estarían enfrentando nuestros países. Gracias. Bueno, muchas gracias. Otra, conforme van hablando, se van ampliando las inquietudes. Buenas noches. En primer lugar, agradecerle a los organizadores del espacio. Mi nombre es Andrea Gramonte, soy estudiante del posgrado en Sociología y por demás dominicano. Entonces, este comentario va un poquito para aclarar la situación de República Dominicana en tanto a políticas y qué impacto han tenido, específicamente con el vínculo que se ha caracterizado ya con Haití. Bueno, decir que todo lo que pasa en Haití, en primer lugar, nos afecta enormemente. Frente a eso, resaltar que tenemos un mercado binacional que opera los lunes y los viernes específicamente en la frontera y es un mercado que genera alrededor de casi $1 millón cada día que opera, es decir, 2 veces por semana. Cuando ocurre la explosión en Haití de toda la inseguridad ciudadana y la inestabilidad, lo primero que hace el gobierno dominicano es aplicar una política de seguridad que realmente no fue para nada beneficiosa. Cierre total de la frontera. Eso significa no relaciones de comercio. Frente a eso, nosotros perdemos como país muchísimo dinero y llevó a la quiebra a muchos productores avícolas, que Haití es prácticamente nuestro principal consumidor de la producción avícola, llámese huevo, pollo. Otro elemento que también resulta de esto es que República Dominicana acelera la construcción de un muro fronterizo. Ese muro, que no es la solución a nuestro problema migratorio con Haití,
porque ciertamente es una cuestión más estructural que va desde el punto de vista desde el Estado y de la complicidad de los organismos militares, específicamente el Ejército, que a día de hoy ha consolidado una especie de trueque para dejar pasar a los haitianos de manera no regular, donde ellos le dan algún tipo de prebenda, algún tipo de pago, y pues se oficializa su pase a República Dominicana. O bien, si tú eres una persona en Haití que tiene cierto nivel económico, puedes comprar, escuchen bien, comprar una visa para ir a República Dominicana. No es un proceso como se llevaría en cualquier otra embajada de solicitud y de evaluación de un perfil, sino que se compra alrededor de 300, 500 dólares, dependiendo si es una persona, una familia, etc. Entonces, es una situación operacionalizada desde el propio Estado que se le saca bastante provecho. Otra política que adopte el Estado frente a esta situación es la repatriación masiva de haitianos que están en el territorio nacional para Haití, lo que también se constituye desde el punto de vista de los organismos de migración en una especie de comercio más, porque una vez te retienen y te llevan a las fortalezas del Estado, del Ejército Dominicano, existe una especie de negociación donde te pueden dejar en República Dominicana y eso prácticamente está documentado. Además que varios sectores de la vida económica en República Dominicana, como por ejemplo la construcción y demás, como República Dominicana tiene mucho desarrollo con el turismo, los hoteles y ese tipo de infraestructura es muy necesaria. Quienes construyen eso son haitianos. Mano de obra irregular que les pagan poco, no tienen seguro médico, no tienen ningún tipo de seguridad social. Entonces eso les conviene, digamos, de cierta manera, pues al Estado puntualmente. Entonces es una situación de carácter compleja, sobre todo en la seguridad ciudadana, porque recientemente las pandillas toman dos de las prisiones más importantes en Haití y liberan alrededor de 3.000 privados de libertad. Estas personas posiblemente van a intentar pasar al territorio dominicano, o si bien pueden engruesar, digamos, las filas de estas bandas y convertir ese movimiento en algo mucho más poderoso. En ese sentido, también se ha tratado de regularizar las mercancías que van a Haití, y lo que viene de allá, tomando en consideración que Haití es uno de los principales países en tráfico de armas. Por eso estas pandillas tienen tal poder desde el punto de vista del armamento. Entonces, para ya ir finalizando, es una situación donde socialmente nos arriesgamos en cuestión de seguridad, pero que es apoyada por el Estado, pero también nos deja un beneficio económico por debajo, que es el tráfico básicamente de permisos para pasar a la República Dominicana, y también tenemos la cuestión de que ciertos sectores de la sociedad han estado peligrando en el comercio que tienen con Haití, porque ciertamente es uno de nuestros principales socios comerciales. La última política que adopta el Estado es financiar, digamos, a los productores quebrados. Esto recae en una situación de, digamos, desigualdad, porque el Estado le devuelve dinero y le compra la producción a quienes no pudieron comprar, pero de los principales productores avícolas, no de los pequeños y medianos productores avícolas, que esa gente básicamente ha perdido su mercancía, ha perdido su empleo y está siendo drásticamente afectado por la situación en Haití. Para ya finalizar la idea, de cierta manera, la ayuda que se ha solicitado para Haití a nivel internacional, República Dominicana está dispuesta a ayudar, pero no con fuerza militar, lo que deja un poquito en stand-by la situación, y tampoco otro país de Latinoamérica se ha apuntado, sino que tuvieron que recurrir, si mal no recuerdo, a un país africano, que es el que le está mandando la ayuda desde la propia ONU y el consejo que se realizó para poder mediar en esta situación con Haití. Bueno, solo eso para aportar. Gracias, Sanel. Bien, estamos. ¿Alguna cierre que quieran hacer en particular? No. Bueno, entonces agradecerles a todos y todas por estar acá, por compartir y por supuesto a ambas personas, Alberto e Ilka, que estuvieron acá con nosotros y lograron pues ampliar nuestro panorama y nuestra perspectiva sobre la región centroamericana y República Dominicana. Gracias.